a leer este libro llamado El Bonsai, del autor Christine Ostingler. Bueno, primer capítulo llamado Del extremadamente difícil trato diario con una separada, algunos acróbatas de religión y 22 cabezas huecas. Acaba de pasar la pelea diaria con la separada. Los dos estamos tan acostumbrados a estas peleas como a lavarnos los dientes. Y a lo largo de los 7 días de la semana seguirá la batalla hasta que uno de los dos quede de vencedor absoluto. El problema de esto es que no sé bien cómo me va a parecer la victoria absoluta en esta guerra madre e hijo. En las etapas diarias está claro que el vencedor se va furioso de la sala dando un portazo, es el perdedor del día, y el que se queda allí con la cabeza en alto, muy digno, es el vencedor. Pero en realidad yo no quiero pasar el resto de mi juventud como vencedor absoluto, solo en la sala y con la cabeza erguida. En cambio, me es más claro que quiero que la separada, ella se considera la vencedora absoluta si logrará que lo que yo hago y dejo de hacer se mantuviera en su puesto, amplio límite de tolerancia, y si mi comportamiento no excediera las ya reconocidas fronteras de su altísimo nivel de frustración. Es decir, si hubiera hecho de mí un encantador muchachito fácil de cuidar, que se porta mal solo donde a ella no le molesta. Dicho de esta manera, si me sometiera a una completa transformación de mi ser por un efecto infantil hacia ella, pero yo no puedo hacer eso. Así tuviera la mejor voluntad y no se me atravesara ningún mal pensamiento. Un ejemplo típico: hoy por la tarde estoy acostado en el sofá de mi sala, comiendo papas fritas y aceitunas y revisando de arriba a abajo la programación de televisión. Ella entra, todavía con el abrigo y el sombrerito puestos y con su cara de todos los días, y exclama: «Dios mío, otra vez vengo muerta de luchar por ganar tanto dinero». En la mano tiene un sobre, lo rasga, saca un papelucho, frunce el ceño y se queja. Esos tipos de la iglesia se chiflaron. ¿Cómo se les ocurre cobrarme otro impuesto? Antes deberían estar contentos de que yo se los pague. Pacífica y amigablemente le digo que podría retirarse de la iglesia si no quiere pagar el impuesto. Total, la señora está separada y no recibiría la comunión del domingo ni una vez, así quisiera. Y cuando uno lo han excluido brutalmente de los servicios básicos de una empresa, tiene todo el derecho de romper el contrato con ella. La separada suspira y dice que en el fondo tengo la razón, pero que sería un paso muy difícil de dar. Y si se pone a decir bobadas sobre el ámbito cultural del occidente cristiano y su antiquísimo carácter, y otras cosas por el estilo, y yo le digo, más bien en chiste, que he estado pensando en la posibilidad de no tomar el próximo año la clase de religión católica, y que no me molestaría en lo más mínimo decirle adiós al ámbito cultural del occidente cristiano. Y la mujer, en vez de preguntarme cortésmente por qué he pensado tanto en eso, exclama, autoritaria: «No, Sebastián, no harás eso». Y entonces me alecciona, me dice que debo conocer con 2 horas semanales la clase de fe en que nací, y que solo cuando sea un verdadero adulto y sepa con exactitud de qué se trata podré decirme responsablemente a favor o en contra de ella. Y yo le indico, todavía tranquilo y controlado hasta cierto punto, que no puedo aplazar la decisión para después del bachillerato, porque entonces ya habría asistido a todas las clases. Y ella dice: sí, así debe ser, pues en su opinión no hay nada peor que el sordo que rechaza algo sin conocerlo, de lo cual proviene la mayoría de las lamentaciones sobre la tierra. Como ya mencioné, eso de salir de la clase de religión lo dije en chiste, sin haber pensado de verdad en hacerlo. Pero cuando la separada me explica que es bueno para mí, me salgo de mis casillas y me encienden todos mis dispositivos de seguridad. Ahí mismo sostengo que no esperaré al otoño, sino que me retiraré ya mismo, aunque el reglamento del colegio no lo permita, y que si no me va a dejar pasar como protesta todas las clases de religión hasta el próximo verano, parado de cabeza frente a mis compañeros. Eso, me imagino, no le desagradaría al piadoso hombre que nos dicta este año la clase de religión católica, porque pasa lo siguiente. En mi colegio trabaja desde hace años el capellán Kepler Muller, que ya está en edad de jubilarse y que dictó mucho tiempo todas las clases de religión, pero hubo un año con tantos alumnos que tuvieron que crear un primer adicional, y como el capellán
hubiera tenido que encargarse de esas clases y no le hubiera gustado, llegó un acróbata de religión a ese curso que era el mío. Aunque ese primer acróbata llegaba siempre con un porcentaje nada despreciable de alcohol en la sangre que se podía oler a 2 metros de distancia en contra del viento, se le dice acróbata en la jerga burocrática escolar, porque es un profesor que no trabaja en un solo colegio, sino brinca de institución en institución para reunir penosamente su cuota de horas semanales. Como mi clase no era ni muy juiciosa ni muy inclinada a aprender, el acróbata se frustró y resolvió irse después de un año, y frustramos al siguiente acróbata, y al próximo año al siguiente, y ahora que estamos en noveno, más embutirán a partir del próximo otoño al quinto ejemplar acrobático. En principio yo no habría estado en contra de la clase de religión si alguno de los acróbatas tuviera en la cabeza algo más que el eterno cuento del amor al prójimo, el tercer mundo, la vergüenza, la vida que no nació, el amor responsable y otras cosas de esas. No me opongo a que se hable de esos temas. Por mí hasta semanas enteras podrían ser materia de examen, pero habría que despacharlos en otras clases. En religión quiero tener religión. Esperanzado pongo a prueba a cada acróbata en las primeras horas que pasa con nosotros, incluidos los genios que a veces nos llegan preguntándoles: disculpe, ¿puede crear Dios una piedra tan pesada que él mismo no pueda lanzar? Y sufro un amargo desencanto cada vez que me dicen que no debo hacer preguntas tan imbéciles, o le están prohibidas a uno tales tonterías de la pubertad, o ellos dicen que no se dejarán atrapar con bromas pesadas, pero esto no es una tontería ni una broma pesada, sino un serio interrogante a la omnipotencia divina. Claro que esto no solo lo ignoran los acróbatas, sino también mis pequeños amigos de clase, que tampoco captan lo que me preocupa y cuán fundamental es esto para mí. Creen que esos tretas acróbatas, al igual que todas esas preguntas que me hubiera gustado que los acróbatas me respondieran, no lograran entender que a alguien le interesa esos temas. Por desgracia, estoy rodeado de puros bobos donde cargan sus cabezas huecas es lo normal, y donde un poco de paja en la cabeza sería demasiado peso. Hoy adquirí de nuevo dolorosa conciencia de esta realidad. Desde hace años intento aclarar si el ser humano goza de verdad de libre albedrío. Y hoy temprano en el tranvía se me ocurrió una forma de demostrar que eso de libre albedrío es una patraña. Allí sentado sin pensar en nada especial, miro por la ventana y veo un anuncio grandísimo en la pared de una casa sobre una corporación de ahorros de la industria de la construcción. En el cartel salen una mujer embarazada y un joven, y los dos fijan la mirada transfigurada en el abulto vientre, y ahí donde deberían estar los muslos de los dos observadores, dice: nosotros pensamos en el futuro. Yo veo eso y piensen en el futuro si quieren, pero para mí del futuro no hay nada que decir. Y el tranvía sigue rechinando, y a mí no me rechina en el cerebro nada distinto de futuro. Pero terminemos ya con este tonto futuro. Aunque yo no puedo dejar de pensar en eso. Bueno, pues de repente vi tan claro como el sol, la luna y las estrellas que el ser humano no puede prohibirse dejar de pensar en algo, o viceversa, que no puede ordenarse a sí mismo pensar en algo, y cuando no tiene libre albedrío. Claro, esto me entusiasmó muchísimo, y en tal estado uno olvida, por desgracia, con rapidez el trato adecuado con las cabezas huecas. Entré en el salón y le comuniqué al personal allí presente el conocimiento al fin ganado, y hubiera sostenido mi punto de vista sin problema delante de cualquiera, pero nadie se tomó la molestia de contradecirme. Me miraron como si yo les hubiera recitado un poema de Suazeli, y entonces sentí como si me hubiera caído en un pozo profundo, una sensación que me ha seguido aunque nunca llego al fondo, y tampoco sé si ahí hay agua que amortigue la caída o piedra dura que me rompa los huesos. Siempre hay alguien conmigo que dice algo que me impulsa arriba y afuera del pozo con la rapidez de un relámpago. Hoy por la mañana fue Alexander cuando dijo: Bonsai,
Tus brillantes pedos cerebrales me producen retorcijones. ¿No tienes otras preocupaciones? Diplomáticos como son mis compañeros de clase casi siempre me dicen bonsai cuando no estoy presente, pero hoy Alexander estaba demasiado dormido para tanta diplomacia. Por un lado, yo podría haber pensado, mejor que te digan en la cara lo que murmuran a tus espaldas. Por el otro lado, esos comentarios no son necesariamente sanos para la psiquis, ya que uno se va privando del par de horas agradables en que se sentía aceptado en el círculo de amigos. De acuerdo a estos sentimientos de seguridad, es una equivocación. Pero las equivocaciones también acarician la psiquis, y un acariciado se desliza con mejor ánimo por la vida que un apaleado. Y en últimas, como soy bienes de nacimiento y de crianza, me puedo apoyar en el lema del antiguo Nestroy. Todo son quimeras, pero me entretiene. Capítulo 2. De problemas de trapos, seres de antimateria y conversaciones con altibajos, así como de una prima sensata. La idea de ponerme el apodo de bonsai se les ocurrió a un par de chistosos de mi curso, porque soy muy pequeño, muy pequeño, más pequeño que la niña más bajita de mi clase, Annelies. Se supone que voy a crecer. Diagnosticaron 3 respetables doctores en medicina a cambio de un buen honorario. Esto se advierte en los huesos metacarpianos, dijeron. Por esa razón no quisieron darme las hormonas que hubieran podido hacerme crecer un par de centímetros, y que en la clase no me han bautizado sencillamente nanito. Se debe a que en realidad soy muy bello. En los enanos, por lo general, fallan las proporciones, tienen las piernitas muy cortas, la cabeza demasiado grande o los bracitos muy largos, pero en mí todo concuerda como en un arbolito bonsai. Tanto que mi prima Eva María mantiene en la agenda de bolsillo una foto mía a color del tamaño de una postal para presumir con las amigas del colegio. Allí salgo en pose de vencedor y un vestido de baño, en la playa de Taormina. Detrás mío solo hay mar, adelante mío solo hay arena, a lo largo y ancho no hay ninguna otra persona con quien pueda comparar. El observador ignorante puede pensar que se trata de tipo de 1,90 m de estatura, y si yo midiera 1,90 m de estatura podría ser top model masculino. La separada me compra toda la ropa en Benetton, talla de 0 al 12, y tengo la grave sospecha de que ni siquiera toma de allí la talla más grande. Que yo la acompañe de compras ni se pregunta porque es humillante para uno que ya tiene bozo medirse pantalones, camisas y chaquetas entre auténticos niños, y de pronto recibir la salida del almacén un globo rojo o un dulce que la vendedora le pone a uno en la mano. Antes, cuando todavía no había desarrollado la fortaleza de carácter necesaria para oponerme obstinadamente a la orden materna de participar en la compra de trapos, añoraba en los proveedores que se presentara mi yo de antimateria para que se acabara de inmediato la tortura. Por encima de cualquier cosa deseaba a eso yo de antimateria, especialmente cuando la vida me era muy difícil, o sea, casi siempre. Aún todavía lo añoro algunas veces. La gente sensata como la separada opina que el yo de antimateria no existe y que los tontos que creen en semejante ridiculez son lunáticos ignorantes. Los que no son chiflados dicen la antimateria es la materia compuesta por partículas que no pueden coexistir con la materia normal, porque aunque estableces en sí, al encontrarse con sus partículas complementarias se desmaterializarían. Los chiflados, en cambio, imaginan el asunto de una materia mucho más interesante. Aseguran que en la Tierra existen seres vivos materiales y antimateriales, y cada ser material tiene un gemelo de antimateria, y si los dos se encontraran y se tocaran, se disolverían. Pim pam pum, en la nada. Reconozco que es una idea bastante loca, pero me gusta y no hay razón para que no pueda creerla de vez en cuando. Claro que puedo. Soy tan tonto como para exponerla en voz alta en la clase de física. Por eso no tiene sentido que la separada me dé cátedra de ciencias naturales. Apenas fantaseo un poco con la posibilidad del asesinato perfecto, cometido por seres de antimateria, y me dicte una conferencia sobre lo absurdo de mis ideas. La mujer no logra captar que hay personas que, dependiendo del humor del momento, pueden pensar de dos maneras distintas.
una sensata y la otra insensata, sobre la misma cosa, sobre todo porque ella no ve con claridad qué es sensato, pero tiene muy claro que es insensato. No se puede negar que es rico estar en la clase de matemáticas y soñar que va a abrirse la puerta del salón y va a entrar alguien igual de desagradable que el profesor Frischmeier. Esa persona se acerca al profe, le da la mano y súbitamente ambos se desmaterializan, sin dejar ni siquiera un montón de ceniza junto a la mesa del profesor. Así también se puede entender quien le cae a uno bien de verdad. Cuando me imagino a mi prima Eva María silbando por la calle, ella silba muy duro y muy mal. Imagino después a una Eva María de antimateria que se le acerca a mi prima. No soy capaz de llegar al amargo fin de la desmaterialización. Siempre hago desaparecer a la anti-Eva María a la entrada de una casa, poco antes de que llegue a donde Eva María. Y cuando uno no soporta ni una sola vez la posibilidad de desmaterializar con el pensamiento a alguien, es evidente que siente por esta persona una simpatía muy profunda. En el caso de Eva María, eso no es un milagro. Ella es prácticamente la única persona con la que me entiendo del todo bien. Con ella nunca tengo el problema del sube y baja. El problema del sube y baja es la versión moderada del problema del pozo. Esta tonta sensación del sube y baja me da con vueltas todas las personas con las que converso seriamente, menos con Eva María. O estoy abajo y el que está en la otra punta del balancín no puede subirme, o pataleo arriba y no puedo bajar. En todo caso no logro llegar al punto de equilibrio con nadie. Eso solo me funcionó con Eva María. Con ella me balanceo con un estupendo intercambio de pensamientos que, si se necesita, puede durar la noche entera. Mi prima y yo con frecuencia dormimos los fines de semana en el mismo cuarto de la casa de campo de mi tía, porque nuestras mamás son hermanas que se quieren y comparten todo entre sí. También comparten la antigua casa de mi tía Erika. Compro porque quería encontrarse de nuevo con la naturaleza. A mí no me interesa la naturaleza y solo voy allí por Eva María, para que no se aburra tanto y no se atrofique anímicamente entre la madre y la hija. Mi tía piensa que su hija es demasiado joven para quedarse sola en la casa, pero eso es risible. Eva María es en un par de semanas menor que yo, y ya desde hace algunos años yo pasaba a veces todo el fin de semana solo en la casa, cuando mi mamá viajaba por motivos semilaborales. Digo semilaborales porque en esa época no era independiente, sino que tenía un jefe que era al mismo tiempo su relación y que por desgracia era casado, y ambos aplazaron su love story a fines de semana laborales lejos de la esposa del jefe. Pero mi tía es más terca que la hermana y con ella no se puede discutir prácticamente nada. Por eso Eva María debe ir a encontrarse con la naturaleza a pesar de sus protestas. Y yo viajo por solidaridad con ella. Sin embargo, hay una minúscula esperanza de escapar a los próximos fines de las semanas rurales. Mi tía Erika ha estrechado tiernos vínculos con el consejero ministerial Scharber y le gustaría mucho, me dijo en secreto, la separada invitarlo a la casa de campo, aunque tiene miedo de que él y su hija no se entiendan y Eva María lo espante antes de afianzar la relación, tanto que él ya no logra zafarse. Así que supongo que en breve mi tía considerará a su tía lo suficiente mayor para quedarse sola en la casa y alimentarse por sí misma. No voy a dejar escapar al consejero ministerial así nomás. Quiero conseguir a toda costa un segundo marido. También eso es diferente de la hermana. Dice que necesita un hombro donde apoyar la cabeza y alguien con quien compartir las cargas y las alegrías de la vida. Y dice que tampoco está tan vieja como para renunciar del todo al erotismo. Solo que hay mucha escasez de hombres, los que sirven para algo ya están todos adjudicados. Y ella no quiere buscar un ejemplar mediante útil entre los desechos de otras mujeres. Ha llegado al punto de sacar anuncios en el periódico para buscar amigos. Eva María y yo hemos revisado días enteros los clasificados de todos los periódicos para identificar el suyo, pero en ninguna parte se habla de una mujer con exceso de peso y una hija de 15 años, o bien oculto su grasa y a su hija. O nosotros investigamos en los periódicos que no eran. Que yo esté tan enterado de las preocupaciones amorosas de mi tía se debe a que las paredes de la casa de campo son muy delgadas. El cuartico donde duermen nuestras mamás estaban pegado a donde nosotros dormimos, Eva María y yo. Y cada sábado por la noche, cuando mi tía se acuesta con mi mamá en la cama doble,
saca lo que tiene dentro. Y no hay que pegar la oreja contra la pared ni espirar. Más bien habría que taparse ambas orejas para escapar a su lamento. Si fuera por mí me metería tapones en los oídos para evitar las quejas nocturnas, pero entonces no oiría lo que María me dice. Además, ella quiere pescar cada detalle de los informes maternales. Es lógico que no le sea indiferente si la mamá se queda sola o si se mete en la casa a cualquier tipo como sustituto del padre. Claro que no tendría que ser cualquier tipo, pero ¿por qué se debería un hombre razonable posar sus ojos sobre mi tía? Como mucho se podría entusiasmar con ella alguien aficionado a los perros dogos. ¿Por qué la mujer tiene la cara súper chata y además parece brava? Eva María heredó un poquito de eso, pero muy moderado. En ella la cara chata produce un efecto adorable. Ojalá que con la edad no le vaya a salir el mismo bigote de la mamá. Mi tía me aplica cada 3 semanas un emplasto en el bigote. Lo deja secar y luego se lo arranca dando un grito salvaje y eliminando así todos los pelos negros y las raíces, pero a los pocos días vuelve a brillarle el negro en el labio superior.